Hola, ¿cómo están, gente? Espero que estén bien. Pero sobre todo, que se la estén pasando bien mientras están viendo este video. El día de hoy, se publica la historia de Poppy Playtime. Específicamente de los capítulos 3, 4 y 5. Siendo este último el más reciente. Este video es la continuación del video de Poppy Playtime capítulo 2. El cual subí hace años. Seguiremos de cerca los pasos de Pedro, un ex trabajador de la fábrica, quien nos seguirá compartiendo su macabra experiencia y todo lo que tuvo que vivir en ese lugar. ¿Qué nuevos obstáculos se interpondrán en su camino? ¿Podrá por fin darle un cierre a su pesadilla? ¿O aún le queda mucho por contar? Y lo más importante, ¿qué secretos sigue ocultando la fábrica? Todo esto lo descubriremos a continuación. Sin nada más que decir, preparen su botana o algo para acompañar y que disfruten de esta historia. Ya tenía tiempo que no grababa ningún audio para seguir contando todo lo que me sucedió dentro de esa fábrica. Y para quien no recuerde mi nombre, soy Pedro, un ex trabajador de la fábrica que, tras abrir una caja que apareció delante de mi puerta y de ella saqué una carta, en la cual decía que los trabajadores de esa fábrica seguían vivos. Fue que decidí adentrarme en ese lugar, con la intención de averiguar la verdad y responder varias preguntas que en ese momento abundaban en el aire. Dudas que al final pude disolver y encontrar las respuestas. Aunque la manera en que las conseguí no fue para nada agradable. Y mucho menos divertida como lo hacía ver esa empresa. Si mal no recuerdo, me quedé en la parte en la que el tren se descarriló. Esto, después de haberme enfrentado a Mommy Longlegs, el experimento 1222. Quien no fue alguien fácil de derrotar. Pero sí que me sacó varios sustos durante una parte de mi travesía. Al igual que Huggy Wuggy, el experimento 1170. Que después de haberme librado de él, entendí que mi camino dentro de esa fábrica no sería nada fácil. Y que tendría que andar con mucho cuidado si es que quería llegar al fondo de esto. Pero bueno, sin más preámbulos, seguiré contando lo que me sucedió ahí adentro. El viento da mucho miedo. ¡No puedo dormir! ¡Hey! Estaremos bien, lo prometo. El viento parará. Eso creo. ¡Catnap! ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir, ¡Lo Catnap! necesitamos, Catnap! ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime, pero ¿es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co., las criaturas sonrientes, una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre. Pero ahora ambas enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco. Este es Catnap. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y parece bastante inocente. Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Y a su lado, un pequeño, sonriente muñeco de Catnap. Ahora, con la controversia en alza, Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Catnap de la línea Criaturas Sonrientes.
y ya han quitado su imagen de todo material promocional. Pero, con el daño causado, ¿podrá desaparecer así de fácil? La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí. Sus hijos no están seguros con Catnap. Continuando con la historia. Cuando el tren se descarriló, el mundo se volvió un completo caos. Me quedé inconsciente casi al instante. Pero lo último que alcancé a ver entre el humo, antes de que todo se volviera negro, fue un letrero viejo y despintado que decía: guardería. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pero al despertar, no estaba en el suelo. Sentí que flotaba. O mejor dicho, que algo me estaba cargando. Mi cuerpo estaba entumecido, incapaz de reaccionar. Y después, sin previo aviso, ese algo me tiró por un conducto oscuro. Mientras mi cuerpo se deslizaba hacia el vacío, alcancé a mirar hacia arriba una última vez. Ahí, recortada contra la tenue luz de la entrada, vi la figura de un gato enorme, esquelético, quien me miraba fijamente mientras caía hacia la oscuridad. Sus ojos no parpadeaban. En ese momento no sabía qué era esa cosa, pero pronto conocería su identidad y el horror que representaba para ese lugar. El conducto me condujo directamente a un depósito de chatarra. Aterricé sobre montañas de juguetes rotos y metal oxidado. Apenas estaba intentando ponerme de pie, adolorido por la caída, cuando el suelo vibró. Un ruido mecánico e infernal llenó la habitación. Al levantar la vista, me helé. Una de las paredes empezó a moverse hacia mí. Empezó a empujar la chatarra que había ahí, reduciendo cada vez más el espacio. El sonido de los juguetes siendo triturados era ensordecedor. Sabía que si no hacía algo rápido, yo terminaría igual que esos muñecos rotos. El pánico intentó paralizarme, pero tuve que forzarme rápidamente a encontrar una manera de salir de ahí. Mis ojos buscaban frenéticamente cualquier hueco, cualquier escape entre las placas de metal que se cerraban. Y por suerte, la encontré, salvándome de ser aplastado junto a ese montón de chatarra por cuestión de segundos. Al otro lado, jadeando y cubierto de polvo, comprendí que la bienvenida a la guardería no podía haber sido peor. Después de haber escapado por los pelos de ese compactador de basura, salí a una zona de mantenimiento y mientras exploraba, encontré un par de cintas, donde la primera cinta que encontré fue una evaluación psiquiátrica de una niña llamada Mar. En la grabación, una consejera interrogaba a la señora Harper, la encargada de cuidar a los niños por la noche. Describían los efectos del humo rojo de Catnap. La mujer estaba aterrorizada. Contaba cómo la niña Mar había despertado gritando, con las pupilas dilatadas y el corazón a mil. Decía que Mar había visto un monstruo incoloro. Los doctores, fríos como el hielo, desestimaron su preocupación. Solo les importaba que los signos vitales fueran normales para seguir con sus pruebas. Ahí entendí que las pesadillas no eran un efecto secundario. Eran el objetivo. En la segunda, se escuchaba a Elliot Ludwig, el fundador. Hablaba con una pasión que daba miedo sobre ese lugar. Decía que la guardería era su sueño. Una ciudadela bajo la superficie para darles a los niños amor, educación y seguridad. Pero al escuchar su voz en ese lugar tan decrépito, sus palabras sonaban vacías, casi delirantes. Ludwig creía que estaba creando un refugio, pero en realidad estaba construyendo una granja de cobayas humanas bajo tierra. Finalmente llegué al corazón de aquel infierno. La guardería. No era una simple guardería. Era una ciudadela entera bajo una cúpula artificial. El sitio era inmenso, con su propio orfanato, escuela y patio de juegos. Todo bajo la mirada muerta de una estatua gigante de las criaturas sonrientes. Apenas entré, sonó un teléfono. Al otro lado había una voz de niño que se hacía llamar Oli, quien ya había escuchado antes. No sabía si podía confiar en él, pero sabía demasiado. Me advirtió sobre el gato que había visto antes. Catnap. El experimento 1188. Oli me dijo que ese gato no era un simple juguete. Era un fanático religioso que adoraba al prototipo.
El experimento 1006. Como si fuera un dios. Y yo, era el hereje que había venido a profanar su iglesia. Además, me dijo que el gato era el guardián de ese lugar y que no dejaría que me fuera. Oli me dijo que la única forma de llegar al fondo de esto y detener el humo rojo que empezaba a llenar la zona era reactivar la producción de gas. Pero para eso necesitaba una máscara de gas. Ese humo rojo era una pesadilla. Provenía de una amapola procesada. Al inhalarlo, la realidad se distorsionaba. Mi primera parada fue el Hogar Dulce Hogar. El edificio del orfanato. Pero al entrar, el humo llenó mis pulmones y empecé a alucinar. No era un sueño normal. Era una pesadilla lúcida. Caminaba por pasillos infinitos mientras una radio transmitía noticias horribles. Hablaban de Elliot Ludwig, el fundador, y de un niño encontrado muerto en su propiedad. La noticia decía que al cuerpo del niño le faltaban órganos y huesos. Como si lo hubieran vaciado para usarlo en algo más. Era una tortura psicológica diseñada para quebrarte. Y así estuve. Vagando de pasillo en pasillo. Sintiendo a Catnap acechándome desde las sombras. Después, llegué a un cuarto lúgubre donde solo había una televisión y una cinta de video. La inserté. Al principio, lo que vi fue una presentación cálida y amigable del propio Ludwig. Dirigida a los empleados en su primer día en Playtime Co. En la pantalla, un Huggy Wuggy sonriente. Pero, poco a poco, la grabación comenzó a distorsionarse. Las palabras del fundador perdieron toda su amabilidad, volviéndose oscuras. Y el rostro de Huggy Wuggy se transformó en algo espantoso. Sus proporciones se volvieron grotescas. Mucho más masivas. Y su mandíbula se desencajó por completo, revelando cientos de dientes afilados como agujas. Y luego, esa cosa salió de la televisión. Así como se escucha. Atravesó la pantalla hacia mí como un holograma que se hacía cada vez más real. El pánico me hizo retroceder y corrí para alejarme lo más rápido posible. Pero fue inútil. Ese monstruo me alcanzó en la oscuridad. Por un instante de terror absoluto creí que era mi fin. Hasta que el golpe de adrenalina me hizo reaccionar. Estaba tirado en el suelo. Todo el ataque. El monstruo. Nada era real. Todo había sido una salvaje alucinación provocada por el humo rojo. También, en el orfanato, encontré la cinta del incidente de los Hartman. Una pareja había ido a adoptar a un niño llamado Jeremy. Estaban emocionados. Decían que el lugar era mágico. Pero cuando llegó el momento de firmar los papeles, la encargada, la señorita Grace, les dijo que había complicaciones. El formulario decía que Jeremy estaba en proceso de experimentación. La pareja se puso furiosa, exigiendo saber qué significaba eso. La grabación se cortó con la encargada disculpándose nerviosamente. Eso confirmó mi teoría. Nadie salía de ahí. La adopción era una mentira para mantener las apariencias. Los niños elegidos no se iban a un hogar. Se iban directos al laboratorio. Logré salir de esa locura, encontrándome a Poppy y a Kissy Missy. Y llegué a la escuela. Ahí conocí el verdadero miedo. No estaba solo. Había una profesora. O lo que quedaba de ella. Miss Delight. Una muñeca rígida con una sonrisa congelada. Y un arma punzocortante conformada por una maza de lápices y bolígrafos bastante afilados en una de sus manos. Además de una regla afilada y manchada de sangre. Lo aterrador era que solo se movía cuando yo no la miraba. Si parpadeaba, se acercaba. Encontré sus notas garabateadas en las aulas. Eran la confesión de un monstruo. Ella no estaba sola al principio. Había otras hermanas. Otras maestras como ella. Pero cuando la fábrica cerró y el hambre apretó, Miss Delight las mató una a una. Se las comió para sobrevivir. La última nota decía: lo siento, hermanas. Tenía tanta hambre. Tuve que jugar a ese macabro juego de las estatuas con ella. Corriendo y mirándola fijamente para frenarla. Hasta que logré deshacerme de ella. Después, me encontré con otra cinta. Se escuchaba a un empleado llamado Rich hablando con su supervisor Stuart. Rich se quejaba del orfanato. Decía que no le gustaba la idea de tener a los niños bajo tierra con cielos pintados. Stuart, intentando manipularlo,
Le ofreció un ascenso para que se callara y siguiera con el trabajo. Esa cinta me mostró que no todos eran monstruos al principio. Había gente como Rich que veía que algo estaba mal. Pero el sistema de la fábrica los compraba o los silenciaba. También hallé un registro del experimento 1188. Es decir, Catnap. En la grabación, un científico le hablaba a Catnap como si fuera una mascota peligrosa. Le decía: nadie te va a salvar. Tú perteneces a esta prisión. El prototipo es tu dios. Fue escalofriante. Revelaron que Catnap, antes de ser un monstruo, era un niño llamado Theo. Un niño que no encajaba con las otras criaturas sonrientes, pero que encontró consuelo en la voz del prototipo. Lo condicionaron para que viera su encierro como un servicio divino. Pero la cinta que más me heló la sangre fue la última. Una sesión entre un científico y el prototipo. El científico lo torturaba, quemándolo y cortándolo para ver si sentía algo. Le preguntaba si tenía secretos. Y por primera vez, escuché la voz del prototipo. Con una calma aterradora, le respondió al científico: aprendo algo nuevo sobre ti cada día. No estaba sufriendo. Estaba estudiando a sus captores. Estaba planeando. Después de dejar atrás la locura de la escuela, y siguiendo las indicaciones de Oli, me adentré en la Playhouse, el teatro y zona de juegos del orfanato. El olor a óxido y a encierro ahí abajo era insoportable. Descendí hasta lo que parecían ser unas celdas subterráneas, oscuras y húmedas. Y fue en la última celda donde me topé con la imagen más macabra de toda mi travesía. Colgado de la pared, esposado por las muñecas con cadenas pesadas, estaba Dog Day, el líder de las criaturas sonrientes. El supuesto símbolo de la alegría de la guardería estaba destrozado. Le faltaba toda la mitad inferior de su cuerpo. Solo quedaba su torso desgarrado, colgando inerte de sus brazos estirados. Cuando me acerqué, levantó la mirada. Su voz era un susurro roto, lleno de dolor y agonía. Me dijo que él era el último de su especie. Me confirmó lo que tanto temía. Catnap le había hecho eso. Dog Day fue torturado y mutilado, dejado ahí para pudrirse por el simple hecho de negarse a adorar al prototipo. Con su último aliento de consciencia, me suplicó que huyera, advirtiéndome que Catnap me quitaría todo antes de matarme. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, escuché un ruido. Un chirrido incesante y perturbador que venía de las sombras. Decenas de ojos diminutos brillaron en la oscuridad. Eran las versiones de peluche en miniatura de las criaturas sonrientes pero marchitas, hambrientas y enloquecidas. Pensé que me atacarían a mí, pero se abalanzaron sobre Dog Day. Fue la escena más repulsiva que he presenciado. Esos pequeños monstruos empezaron a meterse dentro del cuerpo de Dog Day. Él empezó a gritar, suplicando entre llantos que se detuvieran. Pero las criaturas se abrían paso sin piedad bajo su piel y su pelaje, llenando el vacío de su torso. De un segundo a otro, los gritos de Dog Day cesaron. Su cabeza cayó hacia adelante. Hubo un silencio sepulcral. Pensé que por fin descansaba en paz. Pero de repente, su cabeza se levantó de golpe. Sus ojos estaban fijos, poseídos. Las criaturas que ahora habitaban su interior comenzaron a controlar su cadáver destrozado como si fuera una marioneta de carne. Con un tirón antinatural y violento, Dog Day arrancó sus brazos de los grilletes y cayó al suelo. Y entonces, usando solo sus enormes brazos, empezó a arrastrarse hacia mí a una velocidad aterradora, soltando unos rugidos que ya no eran de él, sino de la plaga que lo controlaba. Corrí por mi vida a través de los estrechos túneles de plástico de la zona de juegos. Estaba oscuro y apenas cabía, pero podía escuchar los golpes sordos de sus garras arrastrándose justo detrás de mí, respirándome en la nuca. Fue una persecución asfixiante, guiado únicamente por el pánico ciego. Sentía que sus manos me rozaban los talones, hasta que logré lanzarme a una zona segura donde había un ascensor, dejando atrás al pobre de Dog Day, con el corazón a punto de reventarme el pecho. Guiado por Oli, llegué a la oficina de consejeros. Fue ahí donde encontré la verdad definitiva en unos archivos confidenciales sobre la iniciativa de cuerpos grandes. Las notas confirmaban mis peores sospechas.
Los huérfanos no eran adoptados. Eran seleccionados. Los juguetes gigantes como Huggy, Mommy y el mismo Catnap. Eran ellos. Eran humanos convertidos en monstruos biológicos. Finalmente, tuve que bajar a la zona de producción de gas para cortar la energía y detener el humo rojo. Ahí fue donde Catnap me acorraló. Me habló. Me dijo que yo era un hereje por no adorar al prototipo. La batalla fue un infierno de humo y electricidad. Usé mi Grabpack sobrecargado para electrocutarlo. Cuando Catnap cayó, derrotado y quemado, pensé que era el fin. Pero entonces, una mano mecánica bajó del techo. La garra del prototipo. Pensé que el prototipo lo salvaría. Pero no. La garra atravesó el cuerpo de Catnap. Y lo más aterrador fue que Catnap se dejó. Se ofreció como sacrificio a su dios. El prototipo arrastró su cuerpo hacia el techo, llevándose sus piezas para quién sabe qué propósito. Al unir la información de todas estas cintas, la imagen completa me golpeó con fuerza. Catnap no nació siendo un monstruo. Lo crearon. Theo era solo un niño solitario que buscaba protección. El prototipo se aprovechó de esa soledad. Mientras los científicos torturaban a Theo y lo convertían en esa cosa gaseosa y esquelética, el prototipo se convirtió en su única figura paterna. Su salvador. Por eso Catnap era tan fanático. No defendía una fábrica. Defendía a la única persona que, según él, lo entendía. Él gaseaba a los niños no por crueldad pura, sino porque creía que el sueño profundo era una forma de protegerlos del dolor del mundo real. O tal vez, una ofrenda para su dios. La tragedia de Catnap fue que su lealtad era hacia un ser que no sentía amor, sino pura eficiencia fría. Cuando Catnap cayó derrotado ante mí, se ofreció al prototipo esperando la ascensión, el descanso final. Pero el prototipo solo vio en él piezas de repuesto. Theo, el niño perdido, murió 2 veces. Primero cuando lo convirtieron en juguete. Y finalmente cuando su propio dios lo desechó como basura. Toda la guardería fue una mentira construida sobre sonrisas de plástico. Y yo, al apagar las luces, por así decirlo, y dejar ese lugar atrás, sentí que no había ganado nada. Solo había descubierto cuán profundo llegaba la oscuridad en el corazón de Playtime Co. Con el gas disipado, me reuní con Poppy. Ella me mostró una cinta VHS que había estado guardando. La hora de la alegría. El video, fechado el 8 de agosto de 1995, mostraba las cámaras de seguridad. No fue un abandono. Fue una masacre total. Vi a Huggy Wuggy, a Mommy, a Boxy Boo y a todos los demás, coordinados por el prototipo, atacando al unísono. Mataron a todos. Científicos, conserjes, administrativos, mis antiguos compañeros. La fábrica cerró porque los juguetes tomaron el control y exterminaron a los humanos en una sola hora. Poppy me miró y me dijo que el prototipo era la raíz de todo mal, y que debíamos matarlo. Además, tanto los cuerpos de culpables como inocentes los llevaron a un lugar donde no pudieran ser encontrados, con el fin de devorar sus cuerpos para poder sobrevivir. Bajamos al ascensor junto con Kiss y Missy para descender a la guarida del prototipo. Pero a mitad del camino, la alarma sonó. El ascensor nos obligó a seguir bajando. Pero Kissy se quedó arriba. Escuché sus gritos y golpes mientras algo la atacaba. Intenté subir, pero fue inútil. El ascensor siguió descendiendo hacia la oscuridad total. Y así terminó mi paso por la guardería, yendo hacia lo más profundo de la fábrica para matar al prototipo, dejando atrás a Kissy, y cargando con el peso de toda la verdad que había descubierto.
detalle, compre su Toby hoy mismo hasta agotar suministro. Costos de envío y empaque pueden variar. Evite ingritando envío por ritmo de suministro. What's the time? ¡Quiero abrir este! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Este es el que quería! También hay una carta, amor. Mira lo que dice. ¡Dice, vamos a la fábrica de Playtime! Sí, cariño. Muy bien, gente. Lo que están viendo a su alrededor es la sala de mezcla. Quédate aquí Aquí con mamá. hemos preparado nuestra propia masa por más de 4 décadas. Mucho tiempo, ¿verdad? Las trituradoras ablandan la masa y mezclan nuestros... La máquina golpea, gira, jala y tira hasta que todo esté bien y elástico. Pero verán, todo empieza con el... El descenso en ese ascensor pareció eterno. Mientras la maquinaria me sumía en la oscuridad. Los gritos desesperados de Kiss y Missy se fueron apagando en la parte superior. Dejándome con el eco de mi propia respiración y la mirada inquietante y preocupante de Poppy. Poppy me dijo que continuara sin ella. Que ella no dejaría atrás a Kissy. Y que después se reuniría conmigo más adelante. También. Me dijo que tuviera mucho cuidado con los peligros que pudiera encontrarme. Pero que me encontraría con algunos aliados que me ayudarían en mi travesía por el refugio seguro. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, no había ningún santuario esperándome. Había llegado a una inmensa y lúgubre prisión subterránea. El abismo donde encerraban a los experimentos que la empresa ya no podía controlar. Mi avance por ese cementerio de metal estuvo lleno de obstáculos desde el primer momento. Explorando los pasillos oscuros en busca de una salida. Encontré registros cruciales sobre el doctor. En ellos descubrí quién controlaba realmente esa prisión. El Dr. Harley Sawyer. El despiadado jefe de proyectos especiales y el mismísimo creador de la iniciativa Cuerpos Más Grandes. Las grabaciones revelaron que, tras ser traicionado por sus colegas, específicamente Leipier, Sawyer fue sometido a sus propios y macabros métodos. Saber su verdadero estado lo cambió todo. El sádico arquitecto de ese infierno había sido convertido en el experimento 1354. Había sido despojado de su humanidad y reducido a sus órganos vitales. Pulmones, hígado y un cerebro gigante. Los cuales eran mantenidos con vida artificialmente en los centros del sistema vital esparcidos por la prisión. Me observaba a través de las pantallas de los televisores como un ojo inyectado de estática y podía poseer grotescos recipientes robóticos para interactuar físicamente. Empezó a jugar conmigo con una crueldad palpable. Cerraba puertas en mi cara y me obligaba a adentrarme en los bloques de celdas más peligrosos. Evaluando mis reacciones como si yo fuera una simple rata de laboratorio en su retorcido laberinto. Fue en uno de esos bloques donde el entorno cambió drásticamente. Para atormentarme aún más, Sawyer decidió liberar a su mascota personal. Era el territorio de Yarnavi. El experimento 1166. Lo que alguna vez fue un huérfano llamado King Navidson. Ahora transformado en una gigantesca criatura parecida a un león con una melena de estambre multicolor. Descubrí que Sawyer lo había aislado y manipulado psicológicamente hasta quebrarlo. Convirtiéndolo en un guardián ciegamente leal y dependiente de él. La persecución fue asfixiante y angustiosamente silenciosa. A pesar de su tamaño. Sus patas acolchadas le permitían moverse sin hacer el más mínimo ruido. Tuve que escabullirme entre las sombras y usar mi jetpack al límite. Lo más espeluznante no era su sigilo, sino cuando finalmente me acorraló. Su cabeza de aspecto inofensivo se partió verticalmente por la mitad, revelando una cavernosa boca de carne viva, encías carmesí y dientes irregulares, con unas segundas fauces acechando en su garganta. La cacería se extendió hasta las cuevas de tierra de nadie, donde me salvé por milagro al balancearme sobre un foso de metal fundido. En su rabia ciega por atraparme, Yarnavi intentó seguirme, pero se enganchó torpemente en una cadena y cayó directo a las llamas.
pereciendo por la lealtad hacia su cruel amo. El ardiente final del león de estambre me dejó el camino libre hacia el corazón mismo de la prisión. La guarida del doctor. Al entrar, el ambiente cambió por completo. Era una mezcla grotesca de alta tecnología y horror biológico. En el centro de la sala descubrí la verdadera y repulsiva forma de Harley Sawyer. Un cerebro gigante. Pulmones y un hígado latiendo dentro de un enorme tanque. Mantenidos con vida por una compleja red de soporte vital. Sawyer no iba a rendirse tan fácilmente. A través de las pantallas. Su ojo inyectado de estática me observaba mientras transfería su mente a unos grotescos recipientes robóticos que merodeaban por la sala. Cada vez que poseía uno, un ojo amarillo brillaba en el centro del metal antes de volverse de un rojo caótico y agresivo para atacarme. La batalla final fue un frenético juego del gato y el ratón. Esquivando sus mortales avatares mecánicos mientras buscaba desesperadamente la forma de sobrecargar los centros del sistema vital que lo mantenían consciente. Finalmente, logré colapsar su maquinaria. Mientras los monitores estallaban en chispas y el líquido de su tanque comenzaba a drenarse. La voz distorsionada de Sawyer resonó por última vez en los altavoces de la guarida. Con un tono gélido y burlón. Me aseguró en su último aliento que mi victoria era en vano y que no había salvado absolutamente a nadie al darle muerte. El silencio que inundó la sala tras el apagón de sus sistemas debería haberme traído paz. Pero solo me dejó un vacío helado. Había destruido sus órganos y su soporte vital. Sí. Pero Sawyer ya había demostrado ser un maestro de la supervivencia digital. Mientras dejaba atrás esa tumba de metal, una duda inquietante se instaló en mi pecho. La sospecha de que la conciencia del sádico arquitecto no había desaparecido por completo de la red de Playtime Co. Un temor que se terminaría confirmando más adelante. Después, encontré unos archivos destrozados y unas grabaciones que me helaron la sangre. Los informes del experimento 1322. Estas cintas detallaban el macabro origen de Dewey. El bondadoso hombre de plastilina. Revelaban que él no era un solo individuo, sino una amalgama de 3 niños distintos. Matthew. Un adolescente responsable y protector. Kevin. Un chico con problemas severos de ira. Y Jack. Un niño inocente que ni siquiera era huérfano, sino que había caído accidentalmente en una mezcladora durante una visita a la fábrica. Lo más perturbador fue escuchar el oscuro destino de los padres de Jack. Los científicos de la guardería los contactaron con engaños y los encerraron en la habitación del experimento. Desorientado por la fusión de mentes, Jack no pudo reconocerlos. Y la mente inestable y agresiva de Kevin tomó el control de la criatura. Creyendo que eran los mismos científicos que le habían hecho daño. Los masacró a sangre fría en un ataque de rabia incontrolable. Entender ese trasfondo hizo que todo fuera aún más trágico. Al adentrarme en el refugio seguro, me topé con la realidad de este gigante de plastilina. Dewey no era una bestia de prisión. Era un rayo de esperanza. El líder compasivo que se había quedado atrás para cuidar y proteger a los juguetes supervivientes. Sin embargo, su mente se quebró definitivamente cuando encontró su santuario destruido y a muchos de los refugiados masacrados. En medio de una culpa y frustración insoportables. La furia de Kevin ahogó por completo a las otras 2 personalidades. En su delirio, nos culpó a Poppy y a mí de haber traído esa tragedia a su hogar. Ante mis ojos, su amigable figura se retorció y se transformó en una monstruosidad furiosa y desfigurada. Casi reptiliana. Lo más espeluznante fue ver su gigantesca boca abierta. Desde su esófago emergían las siluetas humanoides de los 3 niños que habitaban ese cuerpo. Los ojos de Jack y Matthew reflejaban una agonizante tristeza. Pero los de Kevin irradiaban puro odio y agresión. Tuve que luchar por mi vida contra esa mole de ira desenfrenada. Pero verlo morir mientras su cuerpo y su mente colapsaban me dejó un nudo en la garganta. Casi al borde de las lágrimas. En su último aliento, la furia de Kevin finalmente se desvaneció y la criatura retomó su tono suave. Escuché claramente cómo, en un esfuerzo final, Jack y Matthew retomaron el control por un segundo para pronunciar 2 veces la palabra. Lo siento. Cada uno con su voz propia. Dewey no era un villano.
Era un líder bondadoso. Un protector de corazón puro y otra víctima inocente que fue llevada a la locura por la crueldad de Playtime Co. Y el inmenso dolor de perder a los suyos. Sobrevivir a todo eso me llevó al punto crítico de las instalaciones. Donde, guiado por Oli, logré reparar el generador y preparar nuestro supuesto plan de escape. Pero fue allí donde la verdadera pesadilla comenzó. La voz infantil y asustadiza de Oli en el teléfono que sostenía Poppy comenzó a distorsionarse horriblemente. El tono inocente desapareció, siendo reemplazado por fríos ecos metálicos. Oli nunca existió. ¿Quién me había estado guiando? ¿Quién me había hecho activar la energía y limpiar el camino? Era el mismísimo prototipo. Nos había engañado y usado como peones desde el primer segundo. A través del teléfono, escuché cómo el prototipo se burlaba de Poppy antes de que ésta huyera por un conducto, dejándonos atrás a Kissy y a mí. Yo no tuve mejor suerte. El suelo cedió bajo mis pies debido a la explosión de uno de los explosivos que el prototipo colocó debajo de nosotros. Kissy intentó salvarme, pero mientras me sujetaba de uno de sus brazos, uno de estos se rompió, cayendo con todo y brazo hacia los laboratorios de reanimación. La sección más profunda y restringida de la fábrica. Apenas me puse en pie, magullado y sin mis herramientas principales. El sistema de seguridad se activó. Y entonces, de entre las sombras más densas, emergió un antiguo enemigo. Alto, azul y con una sonrisa repleta de colmillos. Huggy Wuggy. No había muerto en nuestra primera caída. Estaba vivo. Más furioso que nunca. Y me estaba esperando para desquitarse por lo que le había hecho cuando recién comenzaba mi travesía. ¡Genial! ¿Pero qué tienen de malo? No están mal, están del revés. Apapachables, adorables, pero no son lo que parecen. ¡Vaya sorpresa! Solo abre esa barbilla, saca ese relleno y halla su interior al revés. Son los Wrong Side Animals. ¡Quiero casarme con Noodle Bones! ¡O aventurarme con Venus Boogie! ¡Incluso puedes hacer el tuyo! Wrong Side Animals, disponibles ya de tus amigos en Playtime. Huggy golpeaba con brutalidad la puerta de la zona en la que yo estaba, destrozándola más con cada impacto. No tuve tiempo ni de respirar. Estaba más salvaje y rápido que nunca. Corrí por mi vida a través de los pasillos destrozados. Pero la bestia logró acorralarme en un ascensor. Con una fuerza descomunal. Me arrebató mi Grabpack, arrancándomelo antes de que aterrizara con todo y ascensor. Sobreviví a esa persecución. Pero perdí mi única herramienta, dejándome completamente indefenso en el nivel más letal de toda la fábrica. Mi caída hacia los laboratorios de reanimación fue un descenso a la verdadera locura. El abismo. El dominio personal del prototipo. Era un laberinto de carne, metal y horrores inimaginables. Sobreviví a duras penas al acecho de los horripilantes Wrong-Side Animals. Aberraciones con la piel invertida y los músculos expuestos. Hasta que fui salvado por un inusual aliado. Giblet. El experimento 1202. Una criatura parecida a un chihuahua con el pelaje volteado hacia adentro. Un parche en el ojo y un bastón eléctrico. Giblet me llevó a su escondite, donde me presentó a su informante infiltrado.
Chum Chomkins. Y me ayudó a conseguir un viejo Drakpak abandonado en las calderas. Algo que me alivió un poco. Aunque no por mucho. Mientras continuaba mi travesía por Sweet Street, me topé con Lily Lovebreaks. El experimento 1468. Lily era una muñeca de articulaciones esféricas con un largo cabello morado. Pero su mente estaba completamente fragmentada. Hablaba constantemente con una cabeza decapitada de Candy Cat como si fuera un títere viviente. Estaba obsesionada con organizar una fiesta de té para ganar la aprobación del prototipo. Y usando su cabello viviente como si fueran extremidades extras. Me atrapó y me arrastró a su enorme casa de muñecas. Al despertar, me obligó a que la ayudara a organizar todo para la fiesta de té. Y mientras exploraba la casa en busca de los preparativos y de una salida, descubrí algo perturbador en una de las habitaciones. Un esqueleto humano recostado en su cama. Con una tarjeta de identificación a nombre de Grace Green. Lily era la antigua consejera principal de Playtime Co. La misma mujer que torturaba psicológicamente a los niños de la iniciativa Cuerpos Más Grandes. Como castigo, la convirtieron en muñeca y le borraron la memoria, dejándola enloquecer en la soledad. También descubrí que Poppy y Kissy estaban encerradas en el sótano, destinadas a ser invitadas en la fiesta del prototipo. Logré liberarlas. Pero el escape fue caótico. Gracias a su macabro juego de luz roja a luz verde, Lily nos acorraló y nos llevó al comedor, atándonos a las sillas con su cabello. Y después, él llegó. El invitado especial. El prototipo. Presentándose físicamente por primera vez. Su inmensa y aberrante figura nos paralizó. Era un cyborg gigantesco. Su mitad inferior era una monstruosa máquina arácnida de 6 patas metálicas sostenidas por tendones humanos. Y en su abdomen retráctil colgaban los brazos sin vida de Mommy, Kissy y Huggy. Su torso superior parecía un macabro bufón con una máscara de porcelana agrietada y una sonrisa antinatural. El terror fue absoluto. Después de una breve charla entre el prototipo y Poppy, el prototipo agarró a Poppy y con la fuerza de sus garras agrietó su rostro de porcelana, dejando a Poppy muy lastimada. Y posteriormente, el prototipo pensaba lastimarme de forma grotesca. Pero Lily, en un arranque de celos por la atención del prototipo, se interpuso. El prototipo la atacó. Y aprovechando que el cabello de Lily nos soltó en medio del caos, Kissy se lanzó contra el prototipo, teniendo una breve pelea con él, logrando ahuyentarlo de nosotros. Al instante, Kissy agarró a Poppy y nos fuimos corriendo de ahí. Pero a medio camino, Lily me interceptó. Por lo que tuve que huir hasta que logré deshacerme de ella. Aunque por su pelo. No del todo. Mientras me abría paso por las entrañas del laboratorio para alcanzarlas. Debido a que me dejaron atrás por culpa de Lily. Encontré una cinta de video. La grabación más importante y reveladora de todas. Elliot y el prototipo. Al reproducirla, escuché la voz rota y desesperada del fundador de la fábrica. Estaba hablando con el experimento 1006. Pero no lo llamaba por su número. Lo llamaba Oli. Su propio hijo. El niño que había muerto años atrás en su finca. La voz fría y metálica del prototipo simplemente le respondió. Oli ya no está. Esa sola frase hizo que todo encajara con un horror asfixiante. El prototipo fue el intento desesperado de Elliot por resucitar a su hijo fallecido usando la retorcida ciencia de la fábrica. Y esa misma entidad había usado su nombre humano, Oli, para manipularme todo ese tiempo. Más adelante, me volví a encontrar con Huggy, quien insistía salvajemente con atraparme. Pero por suerte, cuando estuvo por atacarme, Kissy y Poppy estaban ahí. Huggy ya no quería matarme. Frente a mis ojos, Huggy y Kissy interactuaban entre sí, reencontrándose después de mucho tiempo. Por un segundo, vi humanidad en ellos. Vi algo parecido al amor. Pero el prototipo no permitió que ese reencuentro durara mucho. Ya que cuando menos me lo esperaba, las garras del prototipo atravesaron ferozmente el cuerpo de Huggy, descendiendo desde las sombras. Kissy intentó defenderlo. Pero el prototipo la atacó sin piedad, dejándola tirada en el suelo, rematándola con sus garras, siendo asesinados brutalmente frente a mí. O al menos eso no quería creer.
El pánico se apoderó de mí. El prototipo intentó agarrarme. Pero logré escapar junto a Poppy y Giblet hacia un viejo tren de carga subterráneo, activando los motores para huir. Pero el prototipo nos persiguió. Fue una cacería a muerte sobre los vagones en movimiento. Hasta que Giblet descarriló el tren y yo, con la ayuda del Grab Pack, congelando las patas del prototipo, enviándolo a toda velocidad contra el muro del túnel. Hubo una explosión masiva. Creí que habíamos ganado. Creí que el prototipo había muerto. Pero entre las llamas y los escombros metálicos, el prototipo emergió completamente ileso. Antes de que pudiera reaccionar, sus enormes garras me atravesaron el pecho. El dolor fue cegador. Caí al suelo, ahogándome en mi propia sangre. Mientras él tomaba a Poppy y me arrojaba como basura a un inmenso tanque lleno de gel de amapola. Mientras me hundía en esa sustancia viscosa, mi visión se apagaba y escuchaba la voz de Poppy en mi cabeza diciéndome que mi conciencia me pesaría para siempre. Pero entonces, no morí. Giblet me arrastró fuera del tanque. Usó su bastón eléctrico y me dio una descarga directa al pecho. Mi corazón volvió a latir. La herida mortal se estaba cerrando gracias al gel. Al mirarme las manos temblorosas, la verdad final me golpeó con más fuerza que cualquier obstáculo que había enfrentado hasta ese momento. Ningún humano normal podría sobrevivir a eso, ni reaccionar al gel curativo de esa manera. Yo nunca fui un simple ex trabajador. Yo soy un experimento más. Uno con recuerdos falsos. Después, Giblet me guió hasta una sala de servidores oculta. Y mientras tratábamos de conseguir los datos para vencer al prototipo, el contenido de la pantalla se empezó a manipular por sí solo. Y lo que vi me dejó sorprendido. Pero bueno, esto sí que es un giro inesperado. Has llegado al final de este video. Si te gustó, o si la pasaste bien mientras lo veías, no olvides apoyarme con un like, una suscripción, y compartiéndolo para que más personas lo vean y sean testigos de mis historias. Y recuerda, si estás pasando por un mal momento, no te preocupes, que solo son malos días. Échale ganas. Que nadie más ve el esfuerzo que estás haciendo más que tú. Y tú decides si los problemas que tienes sean cortos o que duren para siempre. Así que ánimo. Y si te vas a caer, que por lo menos sea para que mejores y no para que empeores. Sin nada más que decir, que tengas un bonito día y nos vemos en el próximo video.